ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Desde su primer atentado en Ubaté, Cundinamarca, durante un discurso en 1921, cuando al abrir sus brazos una bala le atraviesa el saco, el jefe, como lo llaman sus seguidores, es el hombre llamado a dirigir multitudes nunca vistas. Hijo de una maestra y de un librero, es la combinación perfecta para canalizar el descontento popular, ya que los maestros hacen la revolución cultural en América Latina. Gaitán recoge todo ese entusiasmo de las gentes como ningún otro en la historia de Colombia. Conquista al pueblo con frases sencillas, utiliza la burla y el sarcasmo. Se burla de la oligarquía, del periódico El Tiempo, e hipnotiza a sus seguidores con su gran carcajada. Convence al pueblo al hablarle en su propio lenguaje de manera muy sencilla. Mientras los demás líderes partidistas utilizan una oratoria académica, literaria, él se expresa con frases como: el hambre no es liberal ni es conservadora. Y esto emociona a la gente. En sus discursos, Gaitán se transfigura llevado por la emoción y la sinceridad de lo que afirma. En su oratoria parece un hombre en trance. Sufre un desdoblamiento en su personalidad. Yo no creo que seáis inferiores. Y entonces yo digo, aquí a vosotros en Bogotá, a la gente de toda Colombia, no hay sino una solución: a las calles permanentemente, si es que en verdad tenéis la potencia de lucha para dar la batalla. Como parlamentario es un acontecimiento. Las barras están siempre llenas y sus debates causan conmoción nacional. En 1928 es el primero que habla de frente en el Congreso de la República en contra de la United Fruit Company y la masacre de las bananeras. Se hace conocer públicamente por esta denuncia que le crea la aureola de defensor de los sectores más humildes de la sociedad, lo que también practica como abogado. Gaitán abandera la lucha contra el latifundio, pero ya está decepcionado del liberalismo porque ve la lentitud del gobierno de Enrique Olaya Herrera en políticas tan vitales como la reforma agraria. Gaitán no vislumbra las reformas dentro de los planes del liberalismo y por eso se separa del partido. Crea la efímera Unión de Izquierda Revolucionaria, UNIR, convencido de que ambos partidos tradicionales comparten el mismo proyecto oligárquico. La UNIR no logra ser un partido de masas. Apenas se limita a controlar algunas asociaciones campesinas en el Sumapaz y sindicatos especialmente del transporte en algunas ciudades. La UNIR está conformada por el pueblo conservador y el pueblo liberal. Gaitán afirma: el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos. Finalmente, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria es liquidada por la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que la deja sin discurso. Otros dicen que un nuevo partido no puede llegar al corazón de las multitudes porque tropezará con una masa inerte aferrada a los prejuicios tradicionales partidistas. Con sus consignas, a la carga, contra la oligarquía, es el primer líder social de Colombia y representa todas las fuerzas políticas
con excepción del Partido Comunista, que lo llama fascista, y de los elementos reaccionarios de ambos partidos, el liberal y el conservador, que lo consideran comunista. Lo llaman fascista porque viene de Italia cuando el fascismo está en auge, o tal vez porque crea ciertas clases de organización popular comunes en Italia y Alemania, como la marcha de las antorchas en los desfiles o la propuesta de milicias de las camisas rojas, aunque solo quiere organizar las bases populares en un sentido reivindicativo. Pero en realidad, Gaitán no es fascista, es un liberal demócrata reformista de tipo revolucionario que busca una revolución legal dentro de la Constitución. Por eso lo señalan como populista. Cuando Gaitán habla de oligarquía, se refiere a los grupos prepotentes de los dos partidos. Gaitán dice que los gerentes y los miembros de las juntas directivas de las grandes empresas y bancos del país, liberales o conservadores, son los mismos con las mismas. Esta frase no se refiere al juego político, sino al económico. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Según el embajador de los Estados Unidos, John C. Wiley, Jorge Eliezer Gaitán es un joven eminente en su profesión y su educación futura resulta importante. Recalca que no se deben olvidar sus estudios en la Italia fascista de 1927. Insinúa que los Estados Unidos deben observarlo con cuidado y tacto. Dice el embajador: puede ser que vuelva al camino y sea de gran ayuda. Comenta que Jorge Eliezer Gaitán definitivamente es la nueva estrella política más importante de Colombia. Enrique Olaya Herrera y los que gobiernan el país atraen a Jorge Eliezer Gaitán, que se deja seducir, convencido de que con el Partido Liberal se pueden hacer todas las reformas. Comienza a ejercer el poder público como alcalde de Bogotá. Le concede especial importancia a la higiene y a la presentación personal como símbolos del mejoramiento social. Por ello, y en vista del desaseo muy notorio entre los bogotanos, prohíbe el uso de ruanas y alpargatas e intenta uniformar a los lustrabotas y a los choferes de taxi. Estos, en respuesta, organizan una huelga que le obliga a renunciar a la alcaldía. De la amarga experiencia, saca la lección de escuchar más a los sectores populares en sus necesidades reales. Su paso por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo es más exitoso y le garantiza simpatías en el sector de maestros y trabajadores de base. En 1946, la división del Partido Liberal en torno a las candidaturas es otro factor que le quita piso al gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. Jorge Eliezer Gaitán, que sale del Ministerio del Trabajo, agita la bandera de la restauración moral de la República. Se refiere al escándalo de la Handel. Durante la Segunda Guerra Mundial y por recomendación de los Estados Unidos, los bienes de los alemanes residentes en Colombia son incautados para luego ser vendidos a precios muy favorables por presiones de prestigiosos abogados. Alfonso López Michelsen, hijo del presidente López Pumarejo, es uno de los intermediarios del negocio en contra de otros posibles compradores, como el señor Escobar Caballero, que al ver perdida su transacción denuncia el hecho. Este escándalo es aprovechado muy sagazmente por Laureano Gómez y la oposición conservadora para golpear al presidente. Viene entonces la renuncia de López Pumarejo a la presidencia, período que concluye Alberto Lleras Camargo. Se enfrentan Jorge Eliezer Gaitán con Gabriel Turbay por la candidatura presidencial. Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo se ve venir la catástrofe. Laureano Gómez muy hábilmente juega con la popularidad de Jorge Eliezer Gaitán, que tiene el apoyo del pueblo conservador. Laureano Gómez sabe además que Gabriel Turbay cuenta con la legitimidad institucional del liberalismo y el apoyo de la maquinaria política. Si Gaitán renuncia a su candidatura, los liberales unidos son invencibles y vendrá un período de gobiernos liberales, primero con Gabriel Turbay y después con Gaitán. Por esto ordena a los conservadores participar en las manifestaciones y hacer propaganda en favor de Jorge Eliezer Gaitán. Su candidatura se proclama por primera vez en la historia del país en un acto de masas
y como vocero del pueblo de ambos partidos, lo que reitera en su discurso de aceptación en la Plaza de Toros de Santa María. Nosotros somos una corriente revolucionaria de justicia en marcha. Nosotros somos el Partido Popular más poderoso de la historia de Colombia. El vertiginoso ascenso de Jorge Eliezer Gaitán hacia el poder anima a los dirigentes de ambos partidos a ejercer la represión para detenerlo. Este periodo de violencia se inicia en 1945, en el gobierno que concluye Alberto Lleras Camargo. Sus amigos de los comités gaitanistas le advierten que no lo dejarán llegar por las vías legales al poder y que incluso, en caso de que gane, le desconocerán el triunfo y le armarán un golpe de Estado. Gaitán dice que si a él le pasa algo, en este país no quedará piedra sobre piedra. Argumenta que él no es un hombre, sino un pueblo. Estas frases son ciertas desde el punto de vista emocional, pero ilusas desde el punto de vista histórico y político. Tal convencimiento no permite la organización de los cuadros gaitanistas. Mientras tanto, y a última hora, desde el periódico El Siglo es lanzada la candidatura conservadora de Mariano Ospina Pérez a la presidencia de la República ante la negativa de Laureano Gómez de aceptarla, pues los conservadores saben que lo único que puede unir a los liberales es una candidatura de Laureano Gómez. El conservatismo unido gana las elecciones mientras los liberales obtienen la mayoría, pero pierden el poder. Así sube a la presidencia Mariano Ospina Pérez y Jorge Eliezer Gaitán asume la jefatura única del Partido Liberal. Uruguayo y venezolano. Salud, amigos. Periodista. Y alguien está trazando una línea en el piso y está diciendo hasta aquí. Tiene más de 30 años cubriendo, analizando y comentando los principales acontecimientos internacionales. La realidad también pasa por otra lectura. Walter Martínez. Ya no hay un mundo unipolar. Dossier. De lunes a viernes. Mariano Ospina Pérez comienza su gobierno con exquisita cautela. El Parlamento, los consejos municipales y las asambleas departamentales, los grandes diarios y la opinión pública tienen mayoría liberal. El presidente Ospina lo sabe y con hábil jugada opta por hacer un gobierno de unión nacional, llamando a los liberales a ocupar la mitad de los puestos en el gabinete y propone: en mi gobierno no habrá persecución política en contra de las personas ni contra sus bienes por parte de las autoridades. Protegido por esta cortina de palabras, Mariano Ospina Pérez entra a gobernar en 1946, prometiendo un gobierno nacional. Sin embargo, su intención se reduce a inspirar confianza para proceder a montar en la sombra la maquinaria que impide a la mayoría ejercer sus derechos políticos. En las provincias, la policía pasa a ser fuerza de choque al servicio del conservatismo y el ejército fuerza de partido. Los ministros liberales se ven obligados a renunciar, pero no se unen a Gaitán, sino que lo dejan solo y se ausentan del país. Para ellos, Gaitán es el jefe del Partido Liberal, pero también es su oveja negra. Simultáneamente, millares de campesinos ven arder sus chozas o son asesinados. Comienza la huida hacia las grandes ciudades y los países fronterizos. El terror reina en las provincias. Mariano Ospina Pérez no se presenta como el sectario de odios hacia el liberalismo, sino como el manipulador del sectarismo partidista para impedir la futura victoria que se intuye por parte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Según comentan sus seguidores, cuando Gaitán asume tan convencido la jefatura liberal después del triunfo del conservatismo, cambia fundamentalmente. Ya no es el antioligárquico, ya no recibe a los jefes de zona, ni a los dirigentes populares con el entusiasmo que lo hacía antes. Hay que hacerle mucha antesala al jefe, porque siempre está con los dirigentes del partido a escala nacional. Cuando se confeccionan las listas para el Congreso, el gaitanismo de Bogotá considera que lo más justo y conveniente es que Pedro Garzón quede en un renglón para el Congreso, en reconocimiento a sus grandes servicios a la causa de Gaitán. Al exponerle esto a su jefe, les contesta que si acaso consideran a Pedro Garzón como un doctor Echandía, o un doctor López, o como un doctor Santos. Esto ocasiona un receso en las actividades de los antiguos comités gaitanistas.
Ya no planean actividades como la Marcha del Silencio, que se realiza en nombre del Partido Liberal y a cuya cabeza marcha Julio César Turbay Ayala. Los antiguos gaitanistas dicen, ahí sí salieron los de arriba a mostrarse. En la Marcha del Silencio, que congrega a 100.000 personas en la Plaza de Bolívar para pedir paz y respeto a los derechos humanos, Jorge Eliezer Gaitán dice, señor presidente Ospina, no os reclamamos tesis económicas o políticas, apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos tesis de piedad y de civilización. Pedimos que cese la persecución por las autoridades. Impedir, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. A los 2 meses y 2 días de pronunciar estas palabras, el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró así el acontecimiento. Concurrí a su oficina al mediodía. Lo encontré departiendo con sus amigos. Comentaban la intervención de la noche anterior en la defensa del teniente Cortés, acusado de asesinar a un periodista que denunciaba malos manejos del ejército. Esto terminó con la absolución del sindicado a las 4 de la mañana. Yo felicité a Gaitán. Estaba eufórico y reía con mucha complacencia. Consideraba que había sido el mayor triunfo de su carrera de penalista. Lo invité entonces en compañía de los presentes a almorzar en un restaurante. Gaitán respondió, aceptado, Plinio, pero advierto que yo cuesto muy caro, al disponerse a salir con una de sus habituales carcajadas. Al ganar la puerta principal sobre la carrera séptima, tomé del brazo a Gaitán y adelantándonos a los demás amigos le dije, lo que tengo que decirte es muy corto. Sentí de pronto que Gaitán retrocedía tratando de cubrirse la cara, buscando ganar de nuevo el edificio. Simultáneamente escuché 3 disparos consecutivos y un cuarto retardado. Gaitán cayó al suelo. Me incliné para ayudarlo sin poder salir de la inmensa sorpresa. Estaba demudado, los ojos semiabiertos, un rictus amargo en los labios y los cabellos en desorden, mientras un hilillo de sangre corría bajo su cabeza. El policía que se encontraba en la esquina vaciló notoriamente y quizá cuando se disponía a disparar al asesino, alguien se arrojó sobre él y finalmente lo capturaron. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. El sargento Efraín Silva llega en apoyo del dragoneante, pero los 2 policías se ven impotentes para garantizar la vida del detenido y lo meten a la droguería Granada, cuyas cortinas de hierro se bajan inmediatamente. No me mate, mi cabo, le dice Juan Roa Sierra al policía que lo capturó. Sin embargo, se aferra a los policías como a sus únicos posibles salvadores frente a la creciente furia de la multitud que se agrupa y amenaza con reventar las cortinas metálicas del improvisado refugio. Elías Quesada, empleado de la droguería, es el único que puede hablar con Roa Sierra en estos angustiosos momentos, mientras la multitud crece y pretende allanar el refugio del asesino. ¿Por qué ha cometido este crimen? El hombre acorralado contesta, ¡ay, señor! Cosas poderosas que no le puedo decir. ¡Ay, Virgen del Carmen, sálvame! Elías Quesada insiste, diga quién lo mandó a hacer esto, porque ahora mismo el pueblo lo va a linchar. No puedo, contesta Juan Roa. Afuera, la multitud enardecida solo entiende que el asesino está gozando de protección y la reja de la droguería Granada no resiste más el furioso embate. Los agentes de policía, que rápidamente se concentran en San Francisco, tratan de evitar el linchamiento. Sin embargo, Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapado con un capote militar. Aunque molido a golpes, el cuerpo no está desintegrado. Apenas enredado en una pierna,
Tiene un pedazo de ropa interior y anudadas al cuello 2 corbatas. Las armas detonan a cada momento y con mayor frecuencia. El mismo 9 de abril de 1948 se inicia en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El general Marshall asiste a la conferencia y acusa al comunismo por los hechos que suceden en las calles. El gobierno colombiano se apresura a romper relaciones con la Unión Soviética. En Europa, el comunismo avanza en forma vertiginosa. Al general Marshall lo que le interesa es frenar el avance del comunismo en América Latina e instaurar y consolidar el sometimiento económico de la región a los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, en las calles bogotanas, el pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Se da la fórmula del cóctel Molotov para los incendios. El gobierno se atemoriza. El ejército no sale. La policía entrega las armas al pueblo. Se constituye en medio de la revuelta una junta revolucionaria de gobierno y declaran la caída de los órganos conservadores, pero advierten que no hay que matar simplemente conservadores. Tienen que caer los grandes, los que crearon el ambiente propicio al asesinato, los que prepararon el asesinato del jefe desde las curules parlamentarias, excitando al pueblo a sangre y fuego. Laureano Gómez, quien es ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ospina Pérez y preside la 9ª Conferencia Panamericana, se esconde durante la revuelta del 9 de abril. De allí se va un año a España a recibir los beneficios por haber dirigido el periódico más favorable al régimen de Franco en América Latina. El centro de la ciudad queda en llamas. Parece un pedazo de Londres bajo los bombardeos, dicen los corresponsales extranjeros. Sin embargo, el hecho es que se ha asesinado al hombre que por su prestigio popular constituía el único obstáculo insalvable para que las élites se perpetuaran en el poder. El pueblo enfurecido está enterado de que los líderes liberales se encuentran en Palacio negociando con el gobierno. Entre ellos, Carlos Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neiga. Piden sus cabezas. A Palacio es la consigna. No cesan los disparos, las explosiones y los incendios. En la noche, el alcohol de las tiendas saqueadas empieza a hacer sus efectos en medio de incendios y de un violento aguacero, mientras crece el número de muertos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta. Le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Se asaltan las ferreterías. Los manifestantes se arman como pueden. La gente se ve en las calles con machetes, con martillos, destornilladores, buscando a alguien con quien enfrentarse. El gobierno es el único enemigo y está protegido por los tanques. Entonces, las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Sin embargo, la protesta sigue durante toda la tarde y parte de la noche, pese al tremendo aguacero que contribuye a la dispersión. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos.